Hablaremos hoy acerca de la medicina en la India. Así que empecemos diciendo que la época Veda en la India se inicia con la llegada de tribus arias del norte allá por el 1500 a.C. y terminó esta época unos 7 siglos después. Lo digo porque esa época recibe ese nombre de los Vedas, los 4 libros sagrados escritos en sánscrito y que son las primeras creaciones de la literatura de la India. El Rig Veda, o sea, la ciencia de los himnos, tiene cantos propiciatorios a las divinidades. El Sama Veda, ciencia de las melodías, tiene versos rituales para el sacrificio. El Atharva Veda es un conjunto de maldiciones y conjuros para el culto doméstico, y el Ayurveda, o sea, ciencia de la vida, es el que brinda los conocimientos de la medicina india. En este libro se basaban los maestros y estudiantes de aquellos tiempos, y de este libro hablaremos hoy. Yo creo recordar que uno de estos 4, probablemente el Rig Veda, tenía, además de propiedades mágicas de todo orden, la siguiente. Si uno se aprendía de memoria un número adecuado de líneas, podía obtener perdón por algunos delitos o faltas cometidas. Esto me ha llamado siempre la atención. Por ejemplo, te llevaban preso, pongamos por caso por haber cometido un robo, y vos podías eludir la pena correspondiente si habías memorizado 700 líneas del Rig Veda. Esto requería por parte de los comisarios, oficiales escribientes y meros vigilantes una erudición destinada a evitar que los malhechores recitaran cualquier cosa que se les ocurriera en ese momento, dándolas por el Rig Veda. Porque ya sabe cómo son. Sí, vio cómo son. Con tal de verse libres de la cárcel, recitan versos de Héctor Gagliardi y pretenden que son el Rig Veda. Bueno, pero hoy hablaremos de otro libro, que es el Ayurveda. Al igual que en casi todos los pueblos antiguos, en la India las enfermedades se consideraban fruto de la acción directa sobre el hombre de dioses y demonios. Por eso los médicos eran intercesores entre el cielo y la tierra. Su ejercicio profesional estaba presidido por 2 divinidades gemelas, los Ashwins se llamaban, seres con cabeza de caballo, discúlpeme usted, que descendían a la tierra montados en un carro de 3 ruedas para curar enfermos. Debió ser un espectáculo digno de verse. También estimulaban la fecundidad de las mujeres y desde luego prolongaban la vida. Parece que los Ashwins eran hábiles cirujanos. Por ejemplo, habían repuesto en su lugar la cabeza del dios Vishnu, a quien los otros dioses, envidiosos de su poder, vio cómo son los otros dioses con Vishnu, los otros dioses lo habían decapitado. Aparecieron los Ashwins y le dijeron: no se preocupe, Vishnu, en un santiamén le pondremos la cabeza en su lugar. Vishnu, como saben ustedes, es uno de los dioses más poderosos de la Trinidad de la India, y es aquel de los avatares, aquel que pasa por numerosas formas. Cada una de estas formas es un avatar, una vicisitud. Así que cuando hablamos de las vicisitudes de Riquelme en España, estamos aludiendo sin saberlo a Vishnu, a los avatares de Vishnu. Pues a Vishnu le habían arrancado la cabeza y los Ashwins se la cosieron de nuevo. También se encargaban de hacer eso mismo con algunos mortales que habían perdido la cabeza en batalla. Junto con los conjuros que pretendían la curación mediante la ayuda directa, por ejemplo de los Ashwin, los médicos de esa época trabajaban naturalmente con otras prácticas más terrenales. No todo se reducía a esperar a que vinieran los Ashwins y te cosieran la cabeza. Así se recomendaban los baños de mar. ¡Qué sabios
eran los médicos hindúes del año 1300 antes de Cristo. Lo dicho, lo que se dice a cada momento, se sabía más antes que ahora, ¿o no? No, me parece que no. No, lo No se dicho, sabe más. no se sabía más antes que ahora. Bien, el caso es que los médicos recomendaban el baño de mar. Ya se sabe que el que recomienda el baño de mar es inevitablemente un sabio. También recomendaban exponer a los enfermos a la brisa marina. Así que ustedes se enfermaban, lo acercaban al océano Índico, lo exponían a la brisa, le pegaban una enjuagada y asunto arreglado. También se recurría al uso de plantas medicinales, de las que se describían 700 variedades, mucho más que en la farmacia de la esquina de casa. Las obras médicas más famosas, siempre basadas en el Ayurveda, desde luego, fueron escritas por 3 hombres. Formaron con su doctrina un único corpus que fue estudiado desde entonces en conjunto. Y aquellos eruditos brahmánicos se llamaban, atención, Charaka, Susruta y Bhagavata. No me gustan estos nombres, especialmente los 2 primeros. Charaka y Susruta son 2 nombres extraordinarios. Incluso para amigos digo, mira, ahí viene Charata. ¿Con quién viene? Viene con Susruta. Ah. Susruta es más gracioso que Charaka. Y después está Bhagavata, que tiene esa ingrata vecindad de la G y la B larga, ¿no? A diferencia de los otros que se basaban con exclusividad en el Ayurveda y no se salían de las enseñanzas védicas ni a patadas, Susruta deificaba a un emperador extranjero, nada menos que Zhenong, el emperador rojo de la China, que había vivido allá por el año 2800 antes de Cristo, es decir, forma parte de los emperadores míticos de la China. Zhenong había brindado a la China el conocimiento de la agricultura y de las hierbas medicinales. Un día estaban ahí los chinos sin saber qué hacer y apareció el emperador Zhenong y le dijo, les enseñaré algo, se llama la agricultura. Y desde entonces en la China empezaron los cultivos, desde ese mismo momento. Bien, decía Susruta que acerca de este emperador existía una leyenda según la cual el emperador tenía las paredes del abdomen y del estómago tan finas que eran transparentes, como si las tuviera de cristal. De ese modo, el mismo emperador, cuando se encontraba aburrido o perplejo por algún malestar, podía mirarse y observar directamente el funcionamiento de su aparato digestivo. Esto es verdaderamente extraordinario, ¿no? Y mucho mejor que ver la televisión. Incluso a los niños, a los príncipes, el emperador les mostraba su abdomen y les explicaba algunos detalles del funcionamiento de su aparato digestivo, al menos aquellos que estuvieran al alcance de los niños, claro, y que no vinieran a causar perturbaciones en su educación y en su conducta. Bien. De este modo, es decir, mirándose a través de las paredes del estómago, Zhenong pudo comprobar la acción de muchas hierbas medicinales y otros productos. Parece que también ensayaba sobre él los efectos de diversos venenos y contravenenos. Los médicos de la India pertenecían a una de las castas más privilegiadas, la casta de los ambasta, solo inferior a las 2 principales, la de los brahmanes y los guerreros. La formación de los médicos duraba por lo menos 18 años. Estaba a cargo de doctores consagrados por una larga práctica al servicio de los reyes, en el ejército, etc. Los alumnos eran elegidos entre los hijos de la clase sacerdotal o entre los hijos de otros médicos. Tenías que tener excelente salud para ser médico. Claro, bueno sería que el médico fuese un tipo de mala salud. Eso, usted, por ejemplo, sí, usted como psicoanalista, sí, señor, ¿tiene que acreditar su buena salud mental para ejercer la profesión? ¿O incluso hasta un verdadero demente puede
ejercer la psicología. Y no, debería uno poder acreditarlo, por lo pronto, con un tratamiento psicológico concluido. Como concluido que Que uno ha hecho un análisis y lo ha llevado a término. Se recibe de loco. No, que uno ya está como dado de alta, digamos, ¿no? Ajá. Y después va de vicio, pero está... Sí, claro, habría que acreditarlo. Claro. Pero no es lo mismo, Alejandro, porque usted no puede pedir a un médico que no se enferme nunca. No, claro. Entonces, ¿qué pasó? Uno es médico y cuando se enfermó le agarró una descompostura. Pero yo no puedo ejercer, porque si él no se puede curar él, que me va a venir a curar a mí. Digo, ¿qué me va a curar usted que anda a los estornudos desde que entró? Bueno, no. Usted está peor que yo, doctor. Y eso se lo pueden decir también al psicoanalista. Sí. Usted está más loco que yo. Usted está más loco que yo, doctor. Si cree que le voy a pagar 70 pesos la sesión. Bien. Estoy loco, pero no tanto. El caso es que en un día de invierno, con la luna en fase de cuarto creciente, atención, y una determinada conjunción de las constelaciones siderales, se procedía al ingreso de los nuevos alumnos en una ceremonia. No era cuestión de que vos ingresaras al estudio de la medicina un día cualquiera. No. Durante aquel protocolo se ofrecía leche y manteca a los dioses. Buenas tardes. Buenas tardes. Para finalizar el acto, los alumnos escuchaban de uno de los maestros un discurso en el que se los exhortaba a comportarse con decoro y continencia. También estaban obligados a llevar barba, a no comer carne y a obedecer en todas las cosas. El ritual prescrito en la obra de Characa, el primero de estos tres amigos, se asemeja en muchos puntos al de iniciación de los médicos griegos, ¿no? Los Asclepíades, o los hijos de Asclepio, vulgarmente llamado Esculapio. Los Asclepíades ejercían su profesión en las puertas de los templos. Los médicos griegos andaban de pueblo en pueblo, lo cual revela que había quizá más pueblos que médicos. Formaban entre sí una hermandad que se mantenía mediante la enseñanza de su arte solo de padres a hijos, nada de facultad de medicina. Los Asclepíades determinaron que la concepción de la enfermedad no era obra de dioses o demonios, atención, sino un mero proceso biológico. Bien. Entre los Asclepíades estuvo nada menos que Hipócrates, y a partir de él, aquellos que terminaban sus estudios debieron pronunciar el juramento hipocrático, donde se detallaban las bases éticas de la profesión. El juramento este se fue modificando. En tiempos antiguos se juraba, por ejemplo, cosas tales como abstenerse durante las visitas a los enfermos de todo contacto sexual con las mujeres, así como con los hombres, tanto libres como libertos y esclavos. Esto tenías que jurarlo. ¿Ahora no hay que jurarlo? No, eso no. ¿Pero por qué? Porque... Pero si lo juraban era porque tenían miedo que lo hicieran. Sí. ¿Qué es lo que pasaba? Y a lo mejor... entre aquellos médicos de Grecia. ¿Y se acuerdan? Con razón iban de pueblo en pueblo. Era mitad para rajar de los familiares de sus pacientes. Aprovechando que tenían fiebre. Claro. No, pero como usted ha dicho alguna vez, vio que en una época por ahí se pensaba que el sexo era malo, enfermaba a la gente. A lo mejor tendría que ver con alguna creencia de este estilo. Me parecía que el sexo era malo si no contaba, por ejemplo, con la anuencia de una de las partes. No, pero esto de que, bueno, porque por ahí, mucho ejercicio en sexual... tanto que médico, mire, ahora le voy a curar, va a ver, se va a sentir fenómeno. Se va a sentir fenómeno. Ajá. Mire para allá. Pero bueno, ¿se pensaría que en algo atentaba contra la salud o contra las posibilidades del médico la actividad sexual? Debe ser algo de eso, Alejandro. No, yo no creo. ¿No? ¿Qué, de caprichosos nomás? Sí. Bueno, juramentos de ese orden había entre los iniciados de la India. El médico debía guardar en secreto todo cuanto oyera en el ejercicio de su profesión. Y debía comportarse ante las mujeres con el mayor decoro. Nada de
las mujeres pacientes de él, dice. Sí, seguro. No todas las mujeres, ¿por qué no? Hay médicos que se aprovechan de eso, ¿cierto, doctor? Bueno, a veces sí. No le voy a mentir. Bueno, a lo largo de los 18 años de aprendizaje, el alumno realizaba estudios teóricos y prácticos. En uno de los textos clásicos dice: que solo tenga conocimientos teóricos, no sabrá cómo proceder ante sus pacientes y se comportará con tanta insensatez como un imberbe en el campo de batalla. Es decir, nada, no decía nada. Digamos, para terminar, que la enseñanza práctica tenía sus problemas, porque del mismo modo que en siglos posteriores sucedió en Europa, la religión prohibía trabajar con cadáveres para estudiar. Entonces el médico no sabía lo que tenemos dentro. Disculpe usted que lo diga de este modo. No, está bien. ¿Y cómo hacía? Utilizaban tallos de plantas para ensayar cortes y punciones. Así que se practicaban con zanahorias, ponele. Sí. Usaban odres y vejigas de animales. Bueno, las llenaban con agua para aprender a hacer sangría, los médicos. Después, para extraer dientes, se los sacaban animales muertos. Y claro, total no le dolía. Claro. Y para hacer vendajes, etcétera, tenían muñecos de tamaño natural. Ajá. Y los vendaban, incluso los hacían adoptar distintas posiciones para practicar, para reducir luxaciones, entablillar gambas, y tenían unos muñecos que estaban ahí. Ah, bueno, eso está bien. Eso está bien, ¿no? Y practicaban con muñecos. No digo para dar inyecciones, porque no creo que haya formado parte del arsenal científico de la India la inyección. Ajá, no en estas épocas, seguro. Aunque sí formó parte del arsenal egipcio la trepanación. Los egipcios acostumbraban a trepanar, si es que hay que creerle a Mica Gualtari, ¿no? Pero parece que sí, que por ahí te dolía el marote y te hacían una simpática trepanación, y se te agujereaban la tapa de los sesos y te aliviaban. Sí, ya no sentía más nada. Te aliviaban, te dejaban. Ahora, eso sí, había que andar siempre con un hule sobre la cabeza, porque por ahí llovía y te caía agua en el agujero que te había hecho el doctor, que te quedaba ahí, casi como una rejilla en la terraza, ¿no? Una claraboya tenía uno ahí. Qué bárbaro. Pero no, en la India no había trepanación. Pero sí había estos muñecos de práctica. Extraordinario, ¿no? Que los esqueletos que tienen los médicos y que hay en los colegios y en las universidades, ¿son esqueletos de verdad? Los que trabajan los médicos, la mayoría sí, Alejandro. Los que hay en los colegios, no. Los que hay en los colegios. A veces sí, pero ya casi no se utilizan. No, pero a mí me da miedo ahora. ¿Por qué? Yo no quería tocarlo cuando estábamos en clase de anatomía. Ajá. ¿Y lo mandaban a buscar el esqueleto? No, yo no, que fuera otro, que iba a venir con... No le ponían pucho, ustedes no le hacían esos chistes. Claro, pero no, con un difunto en brazos, no. Y si había que señalar, pongamos por caso el esfenoides, sí, yo no lo hacía con el dedo, como otros maleducados de la clase, sino con un puntero. Un puntero de madera. Igual entrarle a un esfenoides no es fácil. Ni con puntero ni con el dedo. Bueno. Bueno, ¿a quién dedicar esto? A los médicos argentinos, que son los mejores del mundo. ¿Ah, sí? No me acuerdo si eran los médicos o los enfermos argentinos, que eran los mejores del mundo. Bien. Al amigo Hipócrates, que estableció normas éticas para la profesión, lo cual está muy bien, Alejandro. Porque antes los médicos eran unos sinvergüenzas, no como ahora. Me gustaron los Aswins, Alejandro, porque me gustaba estos especies de dioses que prolongaban la vida. Está bueno esto. Sí, eso es lindo, eso estamos a favor. Eso está bien.
Y a los médicos de antes, le digo, que no era fácil esto de no poder estudiar con cuerpos verdaderos, tener que andar entablillando muñecos, era todo Sí. un ejercicio difícil. Bueno, hemos ido a la discoteca para ver con qué canción podríamos ilustrar esta. Y no encontramos nada, absolutamente nada. Pero en el futuro disco, que se llama Bar del Infierno, hay una canción que fue cantada en el Bar del Infierno, que fue tomada de la banda de sonido de ese programa de televisión, y que es justamente esta canción tan extraña que se llama Muñecos, y que canta estupendamente Ruth Ataguile, acompañada por Fernando Marzán y nuestro conjunto de cámara. Adelante.